Seguro que los patitos. Parece que la delegada del gobierno en Euskadi pide a Pradales que no se obsesione con la fecha para completar el estatuto de 1979. Marisol Garmendia. Ay, ¿quién diría que es vasca o venida de Júpiter? Porque también desliza que la ciudadanía no le importa quién gestione las infraestructuras. Aunque existe el compromiso de Sánchez con el autogobierno, es firme. Es alucinante tener que escuchar estas cosas porque pareciera que un Carlos Urquijo las habría dicho antes o algún otro de los delegados del gobierno del PP. Pero no, parece que en esto con un tal Pla diciendo que lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas y a un botijo, ambos dos, resulta ciertamente alucinante que haya que hacer como Mikel Laboa. Gure itxak esan berriz esan, este lagal, el urra besalase. Hay que decir nuestras palabras una y otra vez para que no se pierdan como la nieve. Y a veces resulta no odioso, pero sí repetitivo como el ajo. De tener que volver a contar una y otra vez las mismas historias, en donde a veces tenemos el problema de que para hacer la contraposición, como hace la película esta de Alejandro Menaver con el tema de Cervantes, si no está fijado previamente el discurso, llamémoslo oficial, y no está interiorizado, hacer la contra está en el vacío etéreo y por tanto resulta un poquito disfuncional. Y hasta cierto punto hemos hecho dejación la idea de un pueblo como es el vasco, bastante ágrafo a la hora de contar nuestras historias, que no hay casi libros que hablen del autogobierno entre el 80 y el 2025, que no hablen de los principios básicos que funcionan y operan en la construcción de la Euskadi autonómica, en donde el hecho divulgativo, ya sea en el ámbito del concierto, que tenemos la suerte de Pedro Luis Uriarte, que lo ha explicado, cierto es, en este canal tenemos una lista de reproducción y tenemos un conversatorio con él hablando del sistema de concierto, pero en buena medida el hecho de autogobierno en el ámbito político resultaría interesante que alguien lo pudiera explicar en el ámbito de un libro divulgativo como el tema del concierto. Que alguien contara de manera divulgativa este tema, como es el hecho del Estatuto de Autonomía, y contar de manera que se pueda explicar a la sociedad vasca y que interiorice el hecho de que sí es importante, debido a que el ámbito jurídico-político sí establece quién tiene que responsabilizarse de qué. Y la arquitectura jurídico-política tiene una importancia importante, valga la redundancia, relevante, reseñable, en donde el Estado, en teoría, es todo, pero pareciera que ahí ha habido una guerra de la que no se tiene constancia, en la que se perdió por parte del Estado español y obligaron a imponer una estructura endógena, como si fuera exógena, que lo es, en teoría para algunos, como es la estructura autonómica, que en teoría es el pilar de territorialidad, pero algunos lo ven como un extranjero que ha sido obligado a participar de esta situación y en donde algunos tienen esa idea de expurgar ese mal, como es el caso de Vox. Y alguno más que lo tiene en mente pero no lo dice. Aunque a veces es instrumental. Instrumental en tanto en cuanto al PP le viene bien controlar Madrid para utilizarlo contra el gobierno de Zapatero o de Pedro Sánchez. Lo cual ciertamente resulta curioso. Porque luego, esas personas que han pasado por el gobierno de Madrid han tenido, siendo incluso presidentes autonómicos, disposiciones en contra de autogobiernos en otras comunidades autónomas. O respecto de la financiación, lo cual resulta ciertamente curioso. Pero en el caso del País Vasco, la fecha para el tema del estatuto del 79 es que nos encontramos una disposición en la que la propia Marisol, no voy a hablar de la pancarta de autodeterminación que llevó Chiqui Venegas, podía hacerlo, pero no lo voy a hacer. Voy a hablar de la pancarta de sin autogobierno, sin conciertos, no. Y por lo tanto ahí podríamos hablar de autogobierno, autodeterminación, concierto económico, no. Vamos a hablar del 93, del informe Zubilla. Y luego del informe de Ibarretxe, como dice Netacari, a partir del 95. Dos informes
emitidos por el Parlamento Vasco, aquellas famosas fichas, en donde se estableció la idea de qué competencias respecto del marco del autogobierno, del Estatuto de Autonomía, quedaban pendientes. Y que fueron votados por unanimidad. Marisol Garmendia, read my lips. Unanimidad. Unanimidad. Y eso incluía el Partido Socialista de Euskadi. Así que hay un bagaje respecto de lo que debe de ser transferido. Como decía ayer con el tema de Navarra, es un elemento que en el caso foral requiere de un acuerdo especial, porque el acuerdo para el medio material y humano requiere de acuerdo en detrimento del índice de imputación tanto de la comunidad foral como de la comunidad autónoma vasca respecto de ese índice de imputación para el cálculo de aportación del cupo, en donde se detrae eso que se emitía para el presupuesto general del Estado, en tanto en cuanto el cálculo del cupo incluía esta competencia en el ámbito no jurídico, pero sí práctico, de que el Estado, por herencia, seguía ejerciendo práctica respecto de esa competencia, a pesar de que jurídicamente es competencia del ámbito foral, pues seguía gastando dinero para medios materiales y humanos, y esos medios materiales deben de ser transferidos a la comunidad competente. Y eso evidencia el hecho de que ese gasto no va a ser incorporado al tema del cupo, sino al presupuesto de la comunidad autónoma. Y certificar cuál es algo costoso a la hora de ejercer ese delineamiento. Por eso a veces es más complicado hacer una transferencia de competencia en el ámbito vasco o navarro, en el ámbito foral, que respecto de otras comunidades autónomas. Aunque algunos pueden llegar a tener que judicializarlo. Verbigracia el tema de Galicia. O que te digan, por ejemplo, Zapatero, que cómo demonios va a transferir algo a Valencia cuando está gobernando el PP. Lo cual resulta curioso porque, como recordé ayer, en el caso del PNV, que en 2010 no estaba en Ajurianea, repito, no estaba en Ajurianea, estaba un tal Pachi López, hizo acuerdo de transferencia en mayo de 2010, cierto es porque Zapatero estaba muy mal, con acuerdos muy cogidos con alfileres, el patriotismo del PP, ¿eh? Y ahí, ciertamente, la patria estaba primero. El partido estaba después. Primero la patria y después el partido. Lo que resulta curioso, porque en el caso de Marisol Garmendia también sucede lo mismo. Primero la patria española y luego el partido socialista. Y luego el País Vasco. Porque ella es la delegada del gobierno español en el País Vasco. Pero claro, hay que recordarle 4 cosas. Y las 4 están firmadas. El acuerdo de firma de diciembre del 2019 para la investidura del 4 de enero de 2020 de Pedro Sánchez Pérez Castejón, replicada tras las elecciones del 23 de julio del 2023 con la nueva firma y el nuevo documento entre AJPNV y el Partido Socialista para investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y en 2020 y en 2024 la firma de EAJPNV y Partido Socialista de Euskadi para investidura del Lehendakari y Ibarretxe. ¿A Ibarretxe le quitasteis la Lehendakaricha? Habiendo ganado. Y luego os quejáis de que el señor Óscar Puente no sea alcalde de Valladolid en 2023 habiendo ganado las elecciones. ¿Estáis en vuestro derecho? Sí. ¿Sois hipócritas también? Pues Lehendakari Urkullu en 2020, acuerdo de investidura. Y en 2024, acuerdo de investidura. Lo digo, no es que me haya pasado frenada. En 2009, cuando se llega al acuerdo de investidura de el señor Pachi López, tuvisteis un acuerdo con el Partido Popular, con que llegasteis a una cohabitación en donde no a nivel de consejerías, pero sí a nivel de agencias, tuvisteis a cargos del PP dentro. Y ojo, que Leire en 2011, en un ámbito, pero sí en Cantabria, pero le quitó, habiendo ganado las elecciones, al PRC un ayuntamiento, con un acuerdo entre el PP y el PSOE. En la Vega de Paz, concretamente. Así que ojo, cuidado.
Pues la memoria debe ser completa y toda, ¿eh? Toda, no poniendo parches respecto de lo que quieres que no hable. Por tanto, resulta ciertamente curioso porque contra Ibarreche, contra el PNV de entonces, pues parece que había bula papal, pero contra el PRC en 2011, como para quitarles del medio la Vega de Paz. Pero sí, venía el PRC de gobernar con el PSOE. Dos mandatos. Presidente Revilla y vicepresidente del PSOE. 2003 al 2011. Pero nada, se encontró el PRC en el Vega de Paz con la ley de 10, la famosa ley de 10 de ahora. Pero bueno, ciertamente ahí estaría otra historia. El hecho es que Pedro Sánchez se comprometió libremente a un cronograma, un calendario de transferencias que la pandemia supuestamente alejó. Y ese primer cronograma fue sustituido por otro que decía que a final de 2025 tenía que estar todo el estatuto transferido, todo entero. Es complicado porque hay materias sustanciales. Esto lo comentó un tal Mediavilla respecto a una reunión cuando yo era joven, todavía, en el ámbito de Agorto, que nos preguntó a los jóvenes cuáles son las competencias pendientes más importantes. A uno dijo la seguridad social, yo dije puertos y aeropuertos. Y ambas son importantes. Y hay otras que también son importantes. Algunas se han transferido ya y otras están por transferir. Y son importantes todas. Todas son importantes. La presencia de la Archancha en los puertos y aeropuertos es algo importante. Y eso fue de la Junta de Seguridad. Y muchas otras cosas. Pero puertos y aeropuertos es un evento importante. El régimen económico de la seguridad social, como pude haber dicho ayer, pero no lo hice, por no alargar el vídeo, respecto del artículo 54 del mejoramiento del fuero, y está en el 18.2b y la transitoria quinta del Estatuto Vasco. Y es una copia literal. Lo que pone en el vasco, pone en el navarro. Pero también ha habido alguna competencia que es literal, en el caso de Galicia y en el caso del País Vasco, y Galicia tuvo que ir al juicio y fue transferida primero al País Vasco porque la copia es literal. Tiene un estatuto vasco del 79 y luego en el gallego del 80. Lo cual resulta ciertamente curioso este tipo de aplicaciones. Y es que, si no es importante quien tenga determinadas infraestructuras, ¿por qué no las tiene el comisario de transportes directamente? Ah, no, claro. Es que el debate es nacional español. Y debe tenerlo el gobierno de España. Porque alguno dirá que el gobierno de España solamente existe un gobierno de España. Uno. Lo mismo que solamente hay una selección nacional. Solo uno. Lo cual resulta curioso porque una administración, un gobierno, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Siempre me llevo a eso. Y la España tradicional era diversa y plural, como era la foralidad tradicional. Lo cual resulta ciertamente curioso. Esa construcción de la Pepa de 1812, luchando contra el francés, y la Pepa es lo más afrancesado que te puedes encontrar. Muy de Revolución Francesa. Revolución Francesa, ¿eh? Resulta ciertamente alucinante algunas de estas cosas que puede uno encontrarse con la realidad. Y que es el Partido Socialista el más jacobino y el más monárquico. Lo cual ciertamente es alucinante, si uno lo piensa fríamente. Si nos encontramos con esta situación del Estatuto de Autonomía de 1979 en el año 2025, con todo lo que he dicho respecto de la situación de las dos investiduras últimas en Euskadi y en el Estado, con el cronograma repetido, el segundo, que decía que tenía que terminarse y culminarse, porque lo que viene es un nuevo estatus para el País Vasco. ¿Por qué? Pues por la misma razón que seguramente habría que actualizar la Constitución española. Por la misma razón que los estatutos de primera generación se han ido actualizando, salvo el vasco y el gallego. Todos los demás se han ido actualizando. En un momento en el 79 en el que no había habido un ingreso en las comunidades europeas. No estaba el euro, no estaban las redes sociales, no había una panoplia de situaciones en donde conviene
Que los instrumentos y herramientas políticas se actualicen a los tiempos en los que estamos, cambiando todo el documento. Pues, bueno, pues igual no necesariamente, como sucede en aquellos países que sí permiten la actualización del autogobierno a través de sus constituciones, porque la constitución también es un instrumento de autogobierno para los estados, como es el caso de Italia, Alemania, Francia, incluso el Reino Unido, que no la tiene escrita pero la actualizan de aquella manera. O las enmiendas constitucionales en Estados Unidos. Pero en España, quitar la palabra disminuido ha llevado años. Años. Y eso que estamos hablando de la alternativa blandita, no la reforzada. Que esa no se ha hecho y probablemente no será. Por eso, Leonor tiene garantizado ser reina, como dice en un vídeo. No por méritos de la monarquía, no por méritos de ella, no por méritos de su padre, que es un Grecia más que un Borbón. No, 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 no. Es por demérito de los de enfrente, que jamás van a poder implementar una república. Lo cual ciertamente es alucinante porque en teoría el defensor de la república tendría que ser el Partido Socialista y es el partido más monárquico de España, el más monárquico de todo el sistema político español. Si a la ciudadanía no le importa quién gestione las infraestructuras, oye, pues que Renfe lo gestione la Comisión Europea. Y los aeropuertos también. ¿Qué te parece, Marisol? ¿Le gustará a tu jefe, Pedro Sánchez? ¿Eh? ¿Que la construcción directamente del AVE lo decidan en Bruselas directamente? ¿Que si se invierte más en Parallas o en el Prat o en Madrid y Barajas es el comisario europeo quien lo decide? ¿Te haría ilusión? Seguramente no. Te dirá, es que las decisiones en España se toman en España. Pues las decisiones en el País Vasco se toman en el País Vasco. Sí, es sencillo. ¿Por qué? Porque la legalidad lo dice así. Disposición adicional primera de la Constitución Española. Disposición derogatoria segunda y disposición transitoria cuarta. Ley de financiación de septiembre del 80. Disposición adicional primera y segunda. Y acuerdos por concierto y convenio. Gestión política, gestión económica. País Vasco y Navarra. Eso es lo que está firmado. Y debe de cumplirse. Salvo que, Marisol, quieras hacerte un antisistema. ¿Quieres ir en contra de la legalidad? Es alucinante porque estas cosas son más propias de decirlas del PSOE, el PP. Quedan solamente 6 semanas, decía a mediados de noviembre, para que acabe en 2025 y por tanto, esas 6 semanas que quedaban, para que llegue al final del plazo comprometido por el gobierno de Pedro Sánchez con el PNV, para completar las transferencias pendientes el Estatuto de 1979. La consejera María Ubarrechena va y viene de Madrid en los últimos meses, pero el de Carima Pradales ha dicho que esa semana que cree que las cosas no van del todo bien. La delegada del Ejecutivo Central, la que escorre la transmisión de su amo, Marisol Garmendia, ha respondido y ha pedido al PNV que no se obsesione con las fechas. Cuando es un acuerdo. Y como sucede en la Vega de Paz, y como sucede en Guernica, dar la mano y estrecharla es más sólido que un acuerdo escrito. Por lo menos la tradición así lo decía. Cuando llegas a una palabra de vasco, eso va a misa. Pero Marisol es más de Ejecutivo Central que vasca. Ha pedido que no se obsesione con las fechas. Ha de entender, asimismo, que es un debate que a la ciudadanía no le parece trascendental. Lo cual resulta curioso porque, en parte, es culpa nuestra. En parte, claro que es culpa nuestra. Y no haber sabido poner encima de la mesa el hecho en donde, cuando se habla de banderas, de identidad, no estamos hablando de lo que el Partido Socialista y el Partido Popular establecen como idea respecto de la autonomía y autogobierno, identidad y símbolos para con las autonomías, porque cuando les hablas de todo esto en el caso del Estado, o lo dan por hecho,
O se ponen la camiseta de España y dicen con el bombo ahí, España, España, todo ahí alegre. No, 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 no. Es que la identidad de autogobierno se traducen y desmenuzan en cosas concretas. Cuando la Diputación de Vizcaya recauda impuestos, eso es identidad y es autogobierno. Es patria vasca. Cuando un ayuntamiento hace alguna actuación en el ámbito social o en el ámbito de las playas, eso es patria y es identidad. Cuando hay una bandera azul ondeando en tierra vasca, eso también es identidad. Es patriotismo y es construcción nacional. Por tanto, esa identidad se construye también en el día a día. Es una bandera que acoge las administraciones y acoge la gestión. Otra cosa es no haber sabido tejer un relato que la sociedad adopte de manera natural, en donde esa identidad desmenuzada se sienta cuando se ve la Icurriña, se sienta la Diputación, se sienta el Ayuntamiento, se sienta la Mancomunidad, se sienta el Gobierno vasco, se sienta todas las actuaciones de políticas públicas entretejidas en el rojo, blanco y verde de la Icurriña. Se tiene esa idea de que lo etéreo, pero luego Zapatero cambió por el tema Gobierno de España y que acompaña a toda la promoción y publicidad de las actuaciones del Gobierno de España en spots y en marquetería. Con lo cual ahí nos encontramos con esta disposición en la que, cierto, es nuestra culpa el no haber sido capaces de tejer un relato mejor y más transmitido. Pero la verdad de fondo, lo diga Agamenón o su porquero, es que el País Vasco es el competente para determinadas cuestiones y estás tardando en cumplir con el acuerdo firmado y pactado. Por tanto, hay que sobre la mesa está, sobre todo, la negociación en torno a la seguridad social, el régimen económico de la seguridad social, artículo 18.2b y disposición transitoria quinta del Estatuto Vasco y el 54 de mejoramiento del fuero de Navarra. Lo digo porque si quieren negociarlo, las dos a la vez, en una mesa paralela, con el gobierno vasco y con el gobierno de Navarra, por mí perfecto, ¿eh? Y por el PNV seguro que también perfecto. No pasa nada. Otra cosa es que el mejoramiento del fuero no hay ese limitante del 31 de diciembre de 2025. Ahí sí, ¿eh? Con lo cual, lo de Navarra puede estirarse a 2026 porque no hay ningún limitante acordado. Pero la gestión económica de la seguridad social para el País Vasco y para Navarra, cuya gestión nunca ha sido cedida a ninguna comunidad autónoma, en donde hay otras comunidades donde también lo tienen puesto. Otra cosa es que, como el caso de Galicia con la policía autonómica, lo tienen puesto, pero jamás tampoco lo han ejercido. Con lo cual, hay, ciertamente en el diario.es establecer Iker Rioja, el tema cedido es una palabra que es muy PP. Ceder. Es decir, que la cosa es del Estado, pero te la cede. No reconoce lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución, con el apartado foral de garantía de algo que pudiera dar vía a la restauración foral plena que abre la disposición derogatoria segunda y el Estatuto de Autonomía con la disposición adicional única que también está en el mejoramiento del fuero de Navarra, de que la asunción de este pacto no limita lo que por derecho histórico pudiera haber tenido en virtud de su historia. Lo cual ciertamente resulta curioso, resulta ciertamente muy curioso tener todas estas disposiciones. El PNV ha incluido también el deseo de participar en la gestión de aeropuertos y la propuesta de asumir la titularidad del puerto de Pasaia Preva, degradación de su carácter de interés general. Claro, porque dicen que puertos y aeropuertos de interés general no pueden transferirse completos según el marco jurídico actual. Y es muy difícil, por no decir imposible, cambiar el marco jurídico actual antes del 31 de diciembre de 2025. Eso sí, algunos piensan que la calificancia de un puerto o aeropuerto que no sea de interés general hace que
desaparezcan los invasores, desaparezcan los barcos, así de repente. Lo mismo que si pusiéramos a un hotel en Cazorla como hotel de interés general. Entonces iría toda la gente que va a Barcelona a Cazorla a ver lo que tengan allí. Por tanto, la calificancia es algo que hace que se muevan ¡pum! Todo automáticamente ahí. Con lo cual significa que calificar el puerto de Pasaya no como interés general significa que ya nadie va a ir a atracar al puerto de Pasaya porque... es que ha cambiado el cartelón. ¿Y si califican el aeropuerto de la Sedurgell como de interés general de máximo? Entonces ahí sí habrá un montón de vuelos que vayan para allí. Solamente por la calificancia del aeropuerto como maravilloso. Es una titulitis que es alucinante. Aquí, por supuesto, han surgido diferencias con los socialistas que dicen, no, es que si le quitas la calificancia del puerto de Pasaya, pues será como un puerto deportivo en el que irán solamente lanchas recreativas y ya dejarán de ir. No. Es la economía, amigo. Es la economía estúpida. Para seguir yendo siempre que haya un interés compuesto respecto de las empresas, respecto de las administraciones, respecto de que se siga respetando la oferta y la demanda. Así de sencillo. Por tanto, no es una cuestión jurídica. Es una cuestión de voluntad política. Respecto del aeropuerto, tanto el de Foronda, que viene antes del 80 de estar administrado por la Diputación de Araba. O el de Hondarribia o el aeropuerto de Bilbao. Resulta curioso porque es uno de los 14 que tienen beneficios y cuando hubo un problema hace ya bastantes años de goteras, lo resolvieron poniendo jardineras debajo. Ya está, resuelto. Qué bonito todo. En un acto en Vitoria, Garmendia ha pedido que nadie cuestione el compromiso de Sánchez con el desarrollo de autogobierno vasco, como también con la economía y bienestar. En todo caso, ha empezado a no obsesionarse con una fecha y a seguir trabajando poco a poco en el cierre de materias pendientes desde 1979. Sin prisa y sin pausa, desde 1979, y sobre todo con seguridad jurídica. El PNV y el gobierno vasco no estableciendo seguridad jurídica, ha manifestado a los periodistas. Es el ministro Ángel Víctor Torres, que parece que está enfermito, el que coordina estos trabajos. Acto seguido, la delegada ha asegurado a la ciudadanía no le importa quién tiene que gestionar los aeropuertos. Por ejemplo, al tiempo que ha puesto en valor que el Estado lo hace muy bien. Claro, lo hace muy bien, claro, cuando es achuchado y presionado. Cierto es, aquí tengo que reconocer una cosa, y es, yo, en solicitudes, una Navidad, eché una instancia en el aeropuerto de Bilbao, antes de volar hacia Benidorm, aeropuerto de Elche, y luego ir hacia Benidorm para pasar las Navidades, eché una instancia con mi nombre y apellido, que es el de este canal. Jamás, ni por teléfono, ni por email, ni por carta, jamás me han respondido. AENA, jamás me ha respondido AENA a lo que yo estaba solicitando. Y no era más que la traslación del documento legal, constitucional y estatutario respecto de la preeminencia del aeropuerto de Bilbao para ser traspasado a instituciones vascas. Yo lo escribí, lo relaté y jamás me han respondido. Así que, delegada del gobierno Marisol Garmendia, AENA, quien sea que quiera escuchar esto, si es que le llega, ustedes aún, a mí como ciudadano, me deben algo. Por lo menos una respuesta formal y a poder ser escrita. Así que tengo muy en duda eso de que muy bien. Y respecto también de eso de muy bien, podríamos hablar respecto de lo que sucedió con la certificación 24 horas de Foronda, respecto de la largura de la pista de Hondarribia, o podríamos hablar de mercancías y sobre todo de pasajeros sobre la ampliación del
aeropuerto en Loiu, o de que pudiera establecerse dos terminales, una de carga de mercancías en la antigua terminal de Sondica y otra solamente de pasajeros en la de Loiu. Cosa que podría hacer el gobierno vasco si controlara el gobierno del aeropuerto. Pero ha habido que meter la zarpa de alguna manera, políticamente. Lo mismo que Erchancha, estando ahí presente con el tema de Guardia Civil y los controles y todo esto. Así que eso de que el Estado lo está haciendo muy bien, no. Y 1000 veces no. De casualidad está saliendo. No, también hay cosas que se hacen bien, pero digamos que se podría hacer, para hacerlo muy bien, mejor lo hacemos nosotros. Lo que importa a los ciudadanos, dice Marisol Garmendia, es seguir teniendo empleo digno. ¿Y si el empleo digno lo pone China? ¿Os gustaría eso? ¿Y si lo proporciona Trump? ¿Os gustaría también eso? Empleo digno y de calidad. Seguir teniendo una vivienda en alquiler. Competencia de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Así que ustedes, desde el gobierno central, ¡ospa! Quítense. ¡Fuera! Una vivienda en alquiler en el País Vasco, donde hay más vivienda en alquiler. Lo mismo que pasaba con el gasto social, ¿eh? Pero esto, ¿para qué vas a contarlo, Marisol Garmendia, cuando eres la delegada del gobierno español en el País Vasco? ¿Para qué vas a hacer de delegada del gobierno en el País Vasco en otras comunidades? Para ir a explicarles las políticas del País Vasco en esas otras comunidades. Mejor que nos sigan insultando. Mucho mejor. Y tú no hagas nada, tranquila, no. Que ya hay otros que están para decir estas cosas. Así que lo que quiere la gente es empleo digno, de calidad, vivienda en alquiler, para nuestros hijos se puedan emancipar. Dando igual que lo haga el gobierno de España, el gobierno vasco o el gobierno de Alemania. ¿A que sí, verdad? O la Comisión Europea. Porque si hay una ley de vivienda que es mejor y más progresista hecha por la Asamblea de Portugal o por la Asamblea Nacional Francesa, seguro que queréis que aplique en Extremadura y en País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, ¿verdad que sí? Ah, no, soberanía nacional. Ya, claro. Entonces los principios se subordinan a que lo haga el gobierno de España, no a que sea bueno. Porque si es bueno, pero viene de Lisboa o de París, entonces no. Ahí te sale la roja igualda, Marisol Garmendia. Lo que nos importa es tener buenos servicios de salud pública. En el País Vasco ya lo hay, a despecho de lo que pudiera hacer el gobierno de España, cuyo Ministerio de Sanidad solamente tiene 2 territorios en donde puede aplicar políticas sanitarias, solo 2, Ceuta y Melilla. El resto no. Buena seguridad ciudadana, Erchancha y policía foral. Aquí no hace falta policía nacional ni guardia civil. Lo cual resulta curioso porque podríamos retrotraernos a los años 40 del siglo XIX, en donde había representantes del País Vasco en aquellas cortes que ya decían, no, nosotros tenemos miqueletes y tenemos miñones. Así que ustedes no hace falta que se desplieguen aquí. Lo cual resulta curioso. Porque entonces el PNV no existía. Así que seguridad. Seguridad ciudadana. Más allá de quién es el titular de una cosa y otra. O sea que la gendarmería francesa puede operar en Aragón normalmente y que no sea solamente en caliente. Es que es alucinante tener que escuchar este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir dejándolo porque todavía queda este mes de diciembre para tratar de culminar lo que es este ámbito de autogobierno, en donde quedan cosas pendientes. Para cerrar un capítulo como es el tema del autogobierno en el caso del Estatuto de Gernika y abrir un nuevo estatus que esté anclado en el siglo XXI, que esté anclado en la perspectiva de energía, de tecnologías, de infraestructuras, de comunicación, de Unión Europea, de visión geopolítica del presente y del futuro, de un ámbito global y local, desde lo propio, desde lo identitario, desde lo vasco, desde la construcción nacional, como
establece el marco del artículo disposición única final del Estatuto de Guernica respecto de el concepto del artículo 2, nacionalidades y regiones de la Constitución, anclado en lo que hemos dicho de la disposición adicional primera de disposición foral, disposición derogatoria segunda que abre la posibilidad de la restauración foral plena. Marisol Armendia, apréndetelo. ¿Denis Itxaso no te lo enseñó? Ahora es parte del gobierno vasco. Y sí, eso. La disposición transitoria cuarta, con lo que comentamos ayer respecto de Navarra. Ahí está el futuro del País Vasco. En el presente y en el pasado, en el legado, en el futuro, todo conectado, siempre con foralidad, siempre con concierto, siempre con euskera, siempre con patriotismo, siempre con Ikurriña, Gora, Euskadi, Askatuta. Así que ahí, Marisol, es donde te vas a tener que mover. Siempre y cuando exista una JPNV fuerte que te lo obligue. A ti y a tu jefe. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur berobat, beti gelpean.